es el mes de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué quiero decir? Que siempre hay tal fecha, un día para la tuberculosis, un día del cáncer de colon, del cáncer de próstata, un día del adulto mayor, etcétera. Pero en enfermedades de transmisión sexual es todo un mes. ¿Por qué se ha puesto todo un mes? Porque un solo día no alcanza, voy a decir, no es suficiente para concientizar a la población respecto de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, más allá de hablar que la gonorrea, la clamidia, etcétera, que hay los estudiantes de medicina, no les gusta hablar. Ay, qué asco, dicen. Eso demuestra su pobre educación sexual, que puedo... Entonces, vamos a hablar, tenemos una sola hora. Y en una hora no creo poder abarcar 36 enfermedades de transmisión sexual. Los hongos es enfermedad de transmisión sexual. La hepatitis B es enfermedad de transmisión sexual. Los piojos son enfermedad de transmisión sexual. A ver, hay enfermedades propias de algunos sectores, como en las playas, que se llama ¿qué? El molusco contagioso. También está el VIH, pero del VIH voy a solo tomar referencia porque eso lo van a llamar en infectología. Y el VIH es súper interesante, especialmente para aprender y repasar lo que es el sistema inmunológico. Entonces, voy a tratar de sintetizar las enfermedades, pero algunos conceptos quiero que permanezcan en su cabecita. La próxima, por favor. Bien, esta época se está hablando mucho del CDC. ¿Qué es el CDC? Este es el tema al respecto de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, más bien, respecto de lo que es el coronavirus. El jefe de esto que ven en la fotografía, el jefe de esto que ven en la fotografía es un tal Antonio Fauci, un capo infectólogo que es criticado porque creo que se ha apoyado mucho a la política cuando su labor debería ser netamente médica, pero sale frecuentemente en la CNN y en otros medios de comunicación para hablar de lo que es el coronavirus. En este caso quiero que conozcan lo que es el CDC, que se encuentra en Atlanta, en el mismo lugar de donde es la CNN, en Georgia. La próxima. Fíjense rápidamente, este CDC, cuando se ha fundado, etcétera, etcétera, tiene 15,000 funcionarios, pero lo que quiero que tomen en cuenta es 8.8 mil millones de dólares para enfermedades de transmisión sexual y otras que tienen que ver con la infectología. Depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Para que tengan una idea, este CDC está en todas partes del mundo, también en Cochabamba. Pertenece a la agencia de USAID Bolivia y su nombre de esto se llama CIES, que pueden encontrar si quieren ir a sacar más datos en la calle Uruguay entre 25 de mayo y San Martín. Alguien me dirá por qué está en ese lugar, porque ese lugar es clave. La gente sabe por qué está ahí. Entonces hay consultas gratuitas para ginecología, para enfermedades de transmisión sexual. La clave de este CDC es la parte de
estadística, no falla. Vamos a la próxima. Fíjense cómo subvencionan en todo el mundo, especialmente para tener buena estadística. Y en nuestro medio también. Son sumas astronómicas las que van a ir. 7.000 millones de dólares, más de 14 millones de subvenciones y contratos, incluidas algún tipo de adquisiciones para detectar, por ejemplo, el VIH, sífilis y otras cosas. La próxima. ¿Qué quiere decir CDC? Son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infectocontagiosas, que investigan transmisión sexual, el manejo epidemiológico y estadístico de las ETS, el manejo desde el punto de vista del tratamiento y prevención y pautas de educación sexual. Aquí me quiero quedar un ratito. Estos 4 temas ustedes deberían meterse en su cabeza y el CDC recomienda que esto empieza en la casa, hablando con la familia de educación sexual y lo que representan las enfermedades de transmisión sexual. Hace un momento dije que hablamos del VIH como, por ejemplo, por dar algunos ejemplos. El VIH no se puede controlar, no se ha podido controlar desde hace años, ya van a ser 20 años que apareció esta enfermedad. Y precisamente porque nadie le pone seriedad, especialmente en los países en desarrollo como el nuestro. Entonces, cada año dicen, ha habido 300 nuevos casos. Es para matarse de risa. 300 nuevos casos multiplicados por 3 será pues 900. Pero el CDC tiene las estadísticas completas que más o menos pasan de 1000 cada año. ¿Dónde está el virus del VIH? ¿A qué edad? ¿O quiénes son los que transmiten el VIH? Está en todas las universidades, está con los jóvenes que están en edad sexual activa. Y ustedes, por ejemplo, lo son. Alguien me dirá, ay, yo no practico. Bueno, está bien, le felicito. Entonces, para los que practican, pues, tienen que saber en qué están metidos. Entonces, otra vez es tema de educación sexual. Entonces, el estudiante de medicina, el médico, ustedes que van a ser médicos, tienen que enterarse cómo se maneja el tema epidemiológico de las ETS. ¿Cómo es el tratamiento al día, el tratamiento a quién se hay que tratar? De repente al paciente, a su esposa, al amante, a su marido del amante, etcétera, etcétera. Y las pautas de educación sexual, haciendo banners, dando charlas, ustedes cuando estén en un pueblo, año de provincia, rotando el internado o trabajando en algún centro, tienen que ser en abril, a ver, alumnos, enfermeras, estudiantes de enfermería, auxiliares, internos, etcétera, etcétera. Vamos a dar una charla, vamos a hacer una presentación, mostrar carteles, en fin, para educar a la enfermedad, que el tema, si no es manejado con responsabilidad, el tema de la vida sexual, nos va a traer grandes problemas que les voy a mostrar la próxima. Entonces, abril es el mes de la concientización, especialmente se debe hablar cuando vienen parejas a la consulta, pueden ser homosexuales, bisexuales, heterosexuales, especialmente los que tienen vida sexual activa. Vamos. Fíjese que dice, calcula el CDC que hay más de 19 millones de nuevos casos de ETS cada año en los Estados Unidos. Solo está hablando de los Estados Unidos, 19 millones. En el 2009 se informaron 1.5 millones de casos de clamidia y gonorrea. Esto es verdad porque lo que más en Cochabamba tenemos es clamidia y gonorrea. La gonorrea, ya les voy a mostrar, es alepus. Por ahí se da cuenta el tipo y acude al centro médico. Pero a veces la mujer
al hombre le da en la uretra, a la mujer le da en la vagina. Y cuando le dan en la vagina, a veces la mujer no se da cuenta, cree que es parte de la secreción postmenstrual, etcétera, etcétera, y a veces, como no se da cuenta, es un factor de transmisión a otras parejas sexuales que tiene. Entonces, en nuestro medio también la clamidia y la gonorrea son las enfermedades más prevalentes. La próxima. Esto era cuando le tomó muy en serio el expresidente Barack Obama, y que después lo tomó más a la chacota este otro que se llama Donald Trump, que más bien yo creo que el Donald Trump, no me abstengo de decir nada. Lo mejor es que se fijen que, miren, 17.000 millones, otra vez repito, de dólares en temas de ETS en los Estados Unidos. Vamos. El contagio de la mitad de las nuevas ETS ocurre entre los jóvenes de 15 y 24, he dicho porque es el grupo etario. Un ratito, por favor, tenemos un pequeño problema, un ratito. Bueno, mil disculpas, un problema técnico. Entonces decía que la edad sexual activa en los Estados Unidos, 15 a 24 años, yo creo que aquí también en toda la población mundial. Y lo mismo un poco para repetir que en países del primer mundo como Estados Unidos todavía hay sífilis en grandes porcentajes. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Es que se recomienda que cada mes en abril, que es el mes de las enfermedades de transmisión sexual, yo y mi pareja deberíamos ser serios, y de repente, especialmente si yo estudio medicina, mi pareja estudia bioquímica, odontología, o tuvimos parejas antes de conocernos, deberíamos irnos a hacer pruebas para buscar si no tenemos enfermedad de transmisión sexual. No será la gonorrea, en algunos casos sí, pero por ejemplo el VIH. Saben ustedes que el periodo de ventana del VIH puede durar entre 2 meses y 10 años. Entonces, el que yo haya andado hace años con una pareja y no tenga mi VIH sea negativo, no quiere decir que estoy libre de no tener. Depende del sistema inmunológico, como ustedes ya lo deben saber. Entonces hay que someterse, especialmente es recomendar a parejas, nosotros como médicos no tenemos ninguna posibilidad de criticar si son homosexuales, si son lesbianas, etcétera, etcétera. Nuestra posición y nuestra opinión como médicos tiene que ser con sabiduría, nada de críticas, ni ofensas, ni nada de eso. Mucho respeto a la variedad sexual. Entonces, quiero que ustedes sepan que cuando uno tiene, yo soy médico y sospecho que he operado un VIH y sospecho que pude haberme contagiado, etcétera, debo avisar a mi pareja y yo debo acudir a mis controles para descartar definitivamente la posibilidad de que yo me haya contagiado y luego
contagiar a mi pareja. ¿Cuál es la importancia de, por ejemplo, en el caso del VIH, saber que yo soy VIH? Mientras más rápido sé que yo soy un VIH, cuando empiece a utilizar los antirretrovirales, tengo más chance de vida. Puedo vivir hasta 20 años, que es lo que han cumplido algunos pacientes que han sido los primeros en utilizar en forma responsable y disciplinada los antirretrovirales. Más o menos están ya hace 20 años que viven sin tener problemas. Entonces, puedes terminar de estudiar, puedes hacer tu especialidad, puedes ejercer como médico, puedes tener hijos, etcétera, etcétera. Dependerá de quién maneja tu caso y, en fin, esa es la idea de que hay que enterarnos rápidamente o lo más pronto posible de que si somos VIH positivos, por ejemplo. Ahora, si bien la sífilis, la clamidia se curan, pero también sirve, si yo enfermé una clamidia de una dama X, si ella tiene clamidia, quiere decir que ha sido su vida sexual, la han contagiado con clamidias. ¿Por qué no podían haberle contagiado con VIH? O otra, o sífilis. De ahí que cuando se pide exámenes de laboratorio, no necesariamente tengo que ver una úlcera para pedirle el BDRL. Si solo tiene clamidia, hay que sospechar que puede tener las otras también. Entonces, el test del examen para saber todas estas cosas debe comprender todas estas enfermedades, especialmente de acuerdo a la prevalencia en el medio en que vivimos. La próxima. Fíjense lo que dice esto. Antes de que parezca el coronavirus, era el mayor exterminador de los jóvenes en el mundo entero. Una crisis de proporciones mundiales y que amenaza toda, sistema económico. Claro, todo el sistema, no hay dinero, quiero decirles, para manejar estas cosas cuando llegue el momento. No se olviden que los antirretrovirales, si bien le dan en forma gratuita a los chicos con VIH o a los adultos con VIH, eso no es gratis. El gobierno paga, tienen un sistema, según con la OMS y otras de repente el gobierno le da coca a la Organización Mundial de la Salud y los otros le dan antirretrovirales. No sé qué tipo de negocio hacen, pero no es gratis. Entonces, también son los mayores exterminadores de niños y de adultos jóvenes en el mundo. Antes era una novedad que nazcan niños con VIH, ahora en nuestro medio hay niños con VIH. Antes pensábamos que la gente que vive en el campo no tenía VIH, no había. Ahora la gente que vive en el campo sí tiene VIH. Entonces hay gente que viene de MIS, que de más allá, de Aquile, etcétera, que hay VIH. Y así en todas partes. Entonces esto no es para decir, yo soy de Omereque y no tengo, no señor, el VIH está en todas partes, especialmente en la gente joven. 13 millones de defunciones al año, una de cada 2 defunciones en los países en desarrollo. Antes se moría, mi hermano se ha muerto, ¿cuántos años tenía? 25. ¿Y de qué se ha muerto tu hermano? ¿Sabes qué decía la gente? Decía ha tenido un problema hemofilia o un problema hematológico frecuente, 20.000 leucos, leucemia. Entonces nadie le gustaba decir la verdad. Siempre hablaban se inventaban de algún tipo de enfermedad que había matado, desde cosas bien chistosas como que ha tenido un infarto, a los 25 años infarto es para matarse de risa. Puede haber, pero no es el caso. Entonces, no señores, nosotros vemos en el Vietnam, hemos visto en el Vietnam, antes del tema del coronavirus, gente que se viene a morir con complicaciones como el sarcoma de Kaposi, ¿qué más? Neumocystis carini y otro tipo de infecciones por hongos, etcétera, etcétera. Vamos. Entonces, retroceder. Yo quiero llamar la atención de ustedes con esto para que cuando hagan
una historia clínica, un paciente cuando hagan consulta, especialmente en medicina interna, siempre se utilizan, o más bien siempre entran las enfermedades de transmisión sexual como diagnóstico diferencial. Si ustedes leen, siempre va a haber en todas las especialidades. Nosotros cuando vamos a operar y vemos un paciente con algunos detalles en nuestro diagnóstico diferencial, así se llama próstata, tengamos un cálculo, etcétera, entra una enfermedad de transmisión sexual, especialmente en temas como fiebre de origen desconocido, infección urinaria. A veces detrás del VIH está la infección urinaria. Si quieren al revés, detrás de la infección urinaria hay un VIH o otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. De ahí la necesidad de que ustedes deban conocer de memoria estos temas. Vamos, por favor. Un poco para mostrarles rápidamente lo que vemos en el Hospital Viedma en forma frecuente. Las clamidias. Bueno, la clamidia trachomatis, esto lo pueden leer en el libro, está ahí, que este tema de del tema de la incubación, antes nos enseñaban a los profesores que debíamos saber de memoria, ahora no, puede una clamidia dar síntomas a la hora, a las 6 horas, tal de repente después de una semana, pero ya cambió este tema de el tiempo o el periodo de incubación. En general, las clamidias, fíjense, es importante, cursan como infecciones subclínicas. Vamos otra. En la epidemiología es en nuestro medio una de las más prevalentes, junto con el herpes virus y el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, no se olviden que puede aparecer como verrugas simples, compuestas o en racimos que más adelante veremos. Entonces ustedes pueden ver que es de transmisión sexual, perinatal, etcétera, etcétera, más frecuente en la mujer. Esto encuéntrenlo en el libro. ¿Por qué? La clínica en el hombre es secreción uretral mucoide escasa. Es una cosa blanquita, no tiene olor, no tiene mal sabor, fíjense. Hay algunos que dicen esto es normal, parece líquido seminal. En la mujer lo que produce es ese proceso inflamatorio en el cuello uterino. Vamos a la próxima. En la mujer se retrocede un poco. En una más. Miren, en la mujer, lo mismo, a veces no hay nada. Puede haber dolor, confundir con una infección urinaria. Y si estos no tienen idea y se tocan el genital y luego se llevan la mano al ojo, pueden hacer una conjuntivitis a clamidia, que vamos a ver después. Vamos. Ya hemos hablado de periodo de incubación, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del linfogranuloma venéreo que es producido por las clamidias. Y cuando se dice linfogranuloma venéreo, cuando no se curan, no acuden al médico, pasa y la infección llega y toma los linfáticos inguinales y que a veces estos pueden ulcerarse, produciendo fístulas y en fin. No vemos mucho esto, felizmente la gente acude. Aquí en el hospital no vemos mucho de estos, pero sí, en general, las infecciones, si quieren ustedes, simples por clamidia. Vamos, ese es para mostrar un linfogranuloma venéreo. Eso es para que ustedes vean cómo a veces se ulcera y se rompe. Vamos, ahora ya tienen idea qué hay que hacer, a veces tomar de ahí para una prueba para llevar al laboratorio. El diagnóstico es el mismo, más bien, tiene ver cómo puedo decir, el mismo método, la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR también se llama, ¿no? Reacción en cadena de la... No confundir con el PCR que se está haciendo del coronavirus. El PCR para cada microbio que quieren, sacan como para que tengan idea, en el supermercado hay que se llama un código de barras. Entonces, agarran del virus
o de la bacteria y le sacan, por decirte, su ADN, etcétera, una especie de un código de barras y comparan con la muestra del paciente. Si da, si es igualito, el diagnóstico alcanza hasta un 95%. Lo mismo están haciendo el PCR con el que se llama, con el tema del coronavirus. No confundir, se puede hacer PCR también para tuberculosis. Vamos a la otra. Es tal vez hablar un poco de la serología y que también en nuestro medio, por el método de ELISA, se puede buscar, igual que se está haciendo para el coronavirus, los IgM y el IgG. El IgM quiere decir que está cursando activamente y el IgG que cursó la enfermedad. Vamos a la próxima. Los libros americanos y más modernos preconizan el tratamiento único con 1 gramo de acitromicina, por ejemplo, dosis única. En nuestro medio a veces no podemos hacer esto. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos, Europa y en otros países, 1 gramo de acitromicina es 1 gramo de acitromicina. Hay un control de calidad. Pero los medicamentos que nos llegan a nosotros, 1 gramo de acitromicina, falta saber cuánto será. De repente es 500. Entonces, para evitarnos estas cosas, a veces nosotros les damos 3 gramos, 3 días, lo mismo a la pareja o al tercero, etcétera, y con eso resolvemos el problema. La doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, también podemos darle por 10 días, eso verás tú, la medida en que conozcas los medicamentos, su eficacia y su control de calidad. Otra vez les digo, en Estados Unidos, 1 gramo de Estados Unidos probablemente es 1 gramo, no puede ser menos, porque hay control de calidad. Y para que aprendan, por ejemplo, una citromicina no puede valer 1 peso. La citromicina, si vale 30 bolivianos, por decirles algo, 20 bolivianos es el control de calidad y estos 10 bolivianos vale el costo real del medicamento. Entonces, por eso algunos medicamentos tienen precios más caros, por el control de calidad. Alguna vez dice el estudiante, pero si es la misma fórmula. Sí, estoy de acuerdo, pero el control de calidad no es el mismo. Se puede dar fluorquinolonas como la ofloxacina, eritromicina, etcétera, etcétera. Dependerá de la buena historia clínica, si no tiene, ¿qué se dice? Alergia a algún medicamento, si no tiene problemas gástricos, algunos de estos medicamentos, y en fin, vamos a la próxima. En las embarazadas hay que siempre pensar en medicamentos que no le van a hacer daño al feto. Resulta que generalmente en las maternidades, en el transcurso del embarazo les piden exámenes de laboratorio para descartar que no estén las mujeres con alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el tratamiento también está dirigido en ese sentido, de no dañar al feto. Cuando el linfogranuloma venéreo está presente, lo que cambia es el tiempo de más o menos 21 días. Entonces, con eso se ha visto que se resuelve todos los problemas. La próxima. La gonorrea. Ustedes lo van a encontrar, léanlo. Vamos a la próxima. La clínica FAL. Esto es para mostrarles, bueno, yo en realidad de esto no sé, no entiendo nada, pero es para mostrarles que es un diplococo gram negativo intracelular. Ahí lo tienen. Vamos a la próxima. La clínica cambia en forma impresionante. Les hablaba de que hay una secreción blanquecina, sin olor, sin sabor, etcétera, de las clamidias. Aquí sí que es pus. Pus maloliente. Lo que ven en el ojo es porque no se lavó después de orinar, se llevó al ojo y puede afectar una conjuntivitis por gonorrea. La próxima. Las complicaciones en las mujeres, tanto por clamidias y por gonorrea, lo más grave puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica que lleva a la infertilidad, etcétera, a abscesos y a veces a una cirugía que se llama histerectomía, y que si es una mujer joven, 20 años,
le va a truncar la posibilidad de tener hijos. En el hombre puede llevar a epididimitis, orquiepididimitis, se puede fistular el testículo, puede haber grandes problemas serios y a veces también podemos acabar en una orquiectomía. Antes se hablaba del síndrome de Reiter, que era uretritis, conjuntivitis y artritis. Ahora un poco que hay una pequeña discusión, pero este síndrome de Reiter se debía a una complicación de lo que era la gonorrea. Ahora se dice un síndrome articular, una dermatitis, una endocarditis bacteriana o puede haber meningitis. No se olviden que les he dicho que en medicina interna las ETS entran siempre como diagnóstico diferencial de algún tipo de enfermedad. En el recién nacido, una ceguera por conjuntivitis purulenta, especialmente si hay ese antecedente, se debe hacer una cesárea. Si nace por el canal vaginal, se puede contagiar los ojos. Hay un proceso inflamatorio severo en la retina que lleva a una ceguera irreversible. Vamos a la próxima. El diagnóstico es por clínica, por tinción de Gram, por cultivo y por reacción en cadena de la polimerasa. Y el tratamiento, dosis únicas, que yo nunca doy, en general me gusta darles siempre 5 días, 7 días y a veces 10 días, quinolonas, fluorquinolonas, se puede dar cefixima, ceftriaxona, son cefalosporinas de tercera generación, un macrólido como es la citromicina y un derivado tetraciclínico como es la doxiciclina. Entonces ya les digo, estudienlo, lo van a ver. El tratamiento en el embarazo, para evitar siempre el tema de dañar al feto, hay que dar cefalosporinas y eso es lo que, ahí está la ceftriaxona y en fin, y con lo que resolvemos el problema. Si voy a utilizar cefixima, por ejemplo, puedo darle hasta 7 días. ¿Qué es la ofloxacina? Es una fluorquinolona. Se habla que en experimentos en ratas, las fluorquinolonas producían inhibición del cartílago del crecimiento, por lo tanto las ratas eran enanas, pero eso es en ratas. Actualmente se puede dar en niños. Antes se decía que no se debía dar en niños, pero claro, en casos especiales, quemados, por ejemplo. Si no tienes otro antibiótico, sí. Si tienes meningitis, yo prefiero que mi hijo se quede chato, como el Vargas, a que mi hijo se muera. Entonces sí se puede dar. Casos excepcionales, las fluorquinolonas. Bueno, tú eres el rico, Vargas. Perdón, es un... Bueno, la sífilis, voy a solo hablar de la sífilis primaria, porque en nuestro medio vemos mucha úlcera y casi generalmente siempre es, casi generalmente es una úlcera por cáncer de pene. La primaria, la primaria es, les digo, porque es la aparición de una úlcera, vamos a ver, aquí está la úlcera, que cuando es un joven, etcétera, normalmente esa úlcera dura unos pocos días hasta una semana y desaparece. En la mujer, fíjense, si son jóvenes, pero si es gente mayor, 50 años, sí puede ser sífilis, pero se puede confundir con una úlcera de ¿qué tipo? De un cáncer de pene, que seguramente el doctor Lara va a hablar brillantemente de esto. Entonces, hay que preguntar al paciente antecedentes, porque una vez que se cura esta úlcera, pasa de primaria a secundaria, y generalmente pasa un buen tiempo que no tiene ningún tipo de síntoma. Las úlceras hay que buscarlas a veces en los labios también o en la región anal. Vamos a la próxima. Fíjense, pueden ser también no solo una, dos, tres en el labio. Entonces hay que preguntar, pidiéndole permiso al paciente un poco al respecto de su vida sexual y podemos encontrar. A veces sucede que vienen por un problema para orinar y resulta que le ves que el labio tiene una úlcera. Entonces pregunta esta cosa de cómo apareció y en fin, y pedirle sin que él quiera o sin que sepa, o avisándole un BDRL, ¿para qué sirve?
para descartar que no sea un problema de... Pero un ratito, aquí estoy equivocado. El BDRL no sirve para hacer diagnóstico de úlceras sifilíticas. No sirve para hacer diagnóstico de úlceras sifilíticas. Entonces, ya les voy a mostrar. Lo que hacemos con esto es campo oscuro. La sífilis secundaria no vamos a repetir, lo pueden leer, ahí están cosas que después aparecen, vamos. Lo mismo la latente, la terciaria, en fin, pasamos rápido. Lo que sí esto quiero que vean, cuando aparece la gente con úlcera y sospechamos de una sífilis primaria, lo que se hace es el examen de campo oscuro. Entonces dice que tiene una luz especial el microscopio, con eso ven después de hacer una tinción, y lo van a ver como un cielo estrellado, según relata la literatura. Pero si le pides BDRL va a ser negativo. Otra vez digo, campo oscuro en la sífilis primaria. Vamos la próxima para saber, ¿y qué había sido RPR? Es el nombre de un laboratorio que también hace este examen para detectar sífilis primaria, otra. Y el BDRL también es el nombre de un otro laboratorio más antiguo que este otro, que lleva este nombre para del laboratorio quienes descubrieron cómo se hace el examen y cómo se diagnostica la sífilis primaria. Más bien sífilis secundaria, perdón, el BDRL y el RPR. El tratamiento casi siempre es la penicilina. Y fíjense aquí, como dice el libro, puede ser una benzatínica, una sola dosis. Nosotros le damos una benzatínica 2.400.000 cada semana, dos inyectables. Si es alérgico a la penicilina y otras cosas, podemos darle tetraciclina, eritromicina, etcétera, etcétera. Y lo mismo en la sífilis la tardío latente podemos dar una ampolla cada semana por 3 semanas. En fin, hay muchos esquemas que ustedes probablemente va a cambiar cuando estén ejerciendo. Tienen la necesidad de repasar esto en forma frecuente. En el embarazo lo mismo, sirven muy bien las penicilinas o sus derivados. Vamos. Otra úlcera que aparece es la enfermedad de Ducrey. Úlceras también. La sífilis, esta igual. Hay que, en este caso, ¿qué le pediríamos? Un campo oscuro. Si es negativo, entonces Ducrey. Vamos a la próxima. Entonces, ahí están. La buena historia clínica nos va a llevar. Generalmente buscamos linfoadenopatías inguinales. A veces estas parecidas a las de la clamidia pueden ulcerarse. Y el antecedente de contacto sexual, en fin, nos pueden llevar a ver todos estos detalles. En pacientes mayores, otra vez repito, estas úlceras siempre deben hacerse biopsia. ¿Por qué razón? Porque pueden tratarse de un cáncer de pene. ¿Cómo se aísla el Haemophilus ducrei? Se puede punzar un ganglio linfático, se puede hacer una reacción a la cadena de la polimerasa, una tinción de Gram. No es difícil y el tratamiento también pasa por darle la acitromicina, la ceftriaxona, macrólido, la acitromicina, la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación y la ciprofloxacina, una fluorquinolona. El herpes genital. Bueno, estas hasta ahí eran enfermedades por bacterias. Ahora hablamos de enfermedades virales. Y lo interesante de esto es que también pueden producir úlceras. Vamos a ver. Ahí puede haber un herpes primario, secundario. Siempre se ponen estas cosas un poco para hacer trabajos donde uno pueda etiquetarlos si es primario, secundario, para ver cómo ha avanzado, cómo pasa y en fin. No van a encontrar de diferentes formas en el libro. No se preocupen que muchas de esas cosas no preguntamos, más nos interesa más el diagnóstico. En la clínica, por ejemplo, hay pápulas, vesículas, etcétera. Quiero mostrarles, más bien, ahí está, aparecen con unas vesículas.
Inclusive cuando aparecen estas vesículas es cuando se recomienda no tener relación sexual, porque resulta que el herpes no se cura nunca, jamás se cura. Si se controla, desaparece. Pero resulta que yo le digo a mi chica para casarme, yo tengo herpes genital, tengo que avisar si soy responsable. Y ella también me dice, yo también. Entonces, muy bien, así aceptamos. O ella me dice, yo no tengo nada, pero te acepto así. Entonces, yo soy responsable cuando estoy aquí con estas ampollas que se llaman vesículas también. Lo que debo hacer es que cuidarse, no tener relaciones sexuales en esos días para no contagiar. En las mujeres también aparecen esas pequeñas úlceras. Vamos, la próxima. Entonces, puede haber linfodopatías bilaterales, hay gente que le da un poco de fiebre, pero a veces se disemina el virus y podemos encontrar, inclusive retroceder la otra, una rigidez de nuca que puede llevar a una meningitis por este virus. Ojo, otra vez les digo que siempre hay que pensar en enfermedades de transmisión como diagnóstico diferencial de algunas otras patologías. Vamos, esto va evolucionando y se va secando. Aquí, cuando ya está seco, aquí sí se puede empezar a tener otra vez vida sexual, porque la cantidad de virus ha disminuido y no va a ser lo suficiente para contagiar y que la otra persona curse la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de historia clínica, el cultivo. Hay cultivos, son caros, mejor es la reacción en cadena de la polimerasa y el IFD es parecido a esto, busca el sistema. Fluorescencia también. Exactamente. ¿Qué hace el tratamiento? Lo único que hace es acelerar la mejoría, evita las recidivas, disminuye la diseminación viral, no cura, nunca se cura. Entonces, ¿qué hacemos con los antivirales? Es para disminuir la carga viral y que pase rápidamente la enfermedad y cuantas menos veces tenga al año, entonces más o menos significa un triunfo en el manejo de esta patología. Cuando se repite el herpes primario, muy seguido quiere decir que hay un déficit o el sistema inmunológico no está bien. Entonces habrá que investigar alguna otra enfermedad que está ahí. Lo que se investiga en general es VIH. Vamos a la próxima. El herpes recidivante, ahí se puede dar miren, hasta un año de tratamiento. Por supuesto, en ese paciente hay que investigar si es que no tiene otra patología concomitante. La infección por virus del papiloma humano también es viral. Estos son casos extremos. ¿Vemos en el hospital Viedma? Sí, señor, vemos en el hospital Viedma. La idea es no llegar a esto, porque esto es difícil de tratar, hay que fulgurar, resecar varias veces, y en fin, pero todavía el grado de educación, el grado cultural tiene que ver para que estos pacientes no vengan en estos estadios. También el grado inmunológico. Alguna vez nos hemos equivocado y le decimos, ¿cómo vas a venir? Esto por lo menos tiene 2 años. No, señor, tiene 3 meses. Claro, si tú le haces, puede ser un VIH, su sistema inmunológico está bajo, entonces esto avanza a la velocidad del rayo. Vamos. El virus del papiloma humano puede presentarse así, como verrugas así agrupadas, como lo que les he mostrado hace rato. Otra, como condiloma acuminado, verrugas queratóxicas, verrugas papulares, verrugas planas o única verruga. Vamos a ver, seguir la próxima. Ahí estamos. Fíjense. Estos son problemas bien serios, porque hay que fulgurar, hay que hacer una serie de tratamientos. Y fíjense que quemar esta cosa con el bisturí, de repente circuncidarlo, hay que hacerlo en varias oportunidades. No es fácil estas cosas. ¿Quién da el diagnóstico preciso de que es un virus del papiloma humano? La biopsia. Quiero que sepan. Saco un pedacito y siempre debo mandar ¿a dónde?
a biopsia. Se dice que hay virus de alto grado y de bajo grado, que los de alto grado son los que llevan al cáncer cervicuterino, etcétera, etcétera, que el hombre puede ser portador sano y que a veces la circuncisión ayuda, facilita. Ahora, felizmente hay vacuna para esto. Hay diferentes versiones que hay un éxito en este tema de la vacuna y también que está fallando el éxito de esto, pero bueno, mientras no se decida nada, hay que seguir nomás con el tema de las vacunas. No hay tratamiento, no se cura el virus del papiloma humano, solo se puede controlar, hay que disminuir el riesgo de transmisión, en fin, y para esto se puede utilizar crioterapia, quemar con frío, reslina de podofilina. Yo no recomiendo, a no ser que sea una solita o dos solitas las verrugas, porque si se cae más de podofilina alrededor, produce una quemadura, que la quemadura es peor que la verruga por virus del papiloma humano. Nosotros utilizamos el electrobisturí para quemar este tipo de verrugas del papiloma humano. Otra. Bueno, un poco para terminar ya, es de que no nos gusta o nos guste, hay que hablar de enfermedades de transmisión sexual, es parte del cuidado y que hay que utilizar el preservativo o el condón, si bien no es agradable, pero nos va a cuidar de contraer una enfermedad de transmisión sexual y a veces de tener hijos no deseados. Entonces, este abril que viene, yo quisiera que por favor estudien enfermedades de transmisión sexual, empiecen en la casa a hacer un poco de campaña contra estas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud no ha podido controlar, ha pedido a Naciones Unidas para que se coopere y desde allá han salido instructivos para que la Iglesia Católica, por ejemplo, tenga que hablar de esta enfermedad como el virus del el VIH. Los pastores en las iglesias deberían hablar del virus del VIH y otras organizaciones, club de madres, los médicos, enfermeras, odontólogos, bioquímicos, todo el mundo deberíamos hablar de enfermedades de transmisión sexual. Ya les digo, en una hora no se puede mucho. Son como 36 enfermedades de transmisión sexual. A ver, de repente otra. Tricomonas está considerado enfermedad de transmisión sexual. Amebas está considerado porque ahora además se ha diversificado también la vida sexual. Nosotros no somos quienes para oponernos. Hay sexo oral, anal, auditivo, ocular, etcétera, etcétera. Lo único que como médicos nuestra opinión tiene que ser certera, saludable, respetuosa y con el único fin de que no se propague o se detenga y tenemos que partir por nosotros mismos. Muchas gracias. Cualquier pregunta para escucharnos.